Bueno, hola otra vez. Muchas gracias porque veo que no ha habido muchas deserciones. Yo lo estaba contando, están casi algunos más incluso. Están ahí alguno más y todo, ¿no? Se ha corrido la voz. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de algunos usos que se hace de la imagen de las personas con discapacidad en comunicación audiovisual, ya más concretamente en publicidad, también en cine y también en televisión, en series. Lo primero que vamos a mostraros es un estudio que os va a explicar un poco Juan Antonio, que hizo la Universidad Complutense de Madrid. Vale, déjamelo para que veáis físicamente cuál es. Y lo mismo que os decía antes con el decálogo del CERMI. El estudio se llama Percepción de la imagen de las personas con discapacidad por los profesionales de los medios de comunicación. Es un título muy largo, pero tiene un porqué. Lo mismo que os decía antes, está en formato accesible, lo podéis descargar y consultar de forma gratuita, por supuesto, en la web de la Fundación 11, ¿vale? Metéis ahí fundacion11.es y lo buscáis. ¿Por qué de este título y de dónde sale esta historia? Bueno, desde el CERMI, desde la propia Fundación 11, estamos hablando de todos estos temas que os hemos contado en la primera parte de la exposición, pero es cierto que no teníamos, aunque nosotros como CERMI lo intuíamos, y ahora lo vamos a ver, pero no teníamos un estudio, no teníamos una foto fija de carácter riguroso, de carácter académico, de carácter científico, que nos sirviera, pues eso, como las encuestas, ¿no? Como una foto fija de cuál era la percepción de la discapacidad en los medios audiovisuales, algo que nos sirviera de base, ¿no? para arrancar también y cimentar un poco todas nuestras argumentaciones. Bueno, ¿qué hicimos? Desde CERMI, desde Fundación 11, a través del Comité de Medios de Apoyo a la Imagen Social de la Discapacidad, que es un comité que os lo resumo en 20 segundos, una iniciativa en el año 2006 de la Unión Europea, a varios países proponen a ver qué se les ocurre para que mejore esa percepción de las personas con discapacidad en los medios audiovisuales, y aquí en España se nos ocurrió sentar en una misma mesa a todas las entidades que de una manera u otra intervienen en la comunicación, ¿vale? Entonces empezamos con 17 entidades y ahora estamos por 33. Una cosa, ya te digo, trabajamos este comité, digamos, refuerza el papel que hace el CERMI, que es más general, y este, digamos, está centrado en el tema de medios de comunicación. Y ahí están todas las televisiones públicas y privadas, las radios, los productores, los publicistas, los guionistas, todos, los DIRCON, en fin, cualquiera que intervenga de una manera u otra en el proceso de la comunicación forma parte de ese comité. Bueno, a lo que iba, ¿qué dijimos? Bueno, necesitamos ese estudio, se lo encargamos a un grupo de catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid. La ficha la tenéis ahí, no me voy a aburrir ahora con ella, pero todos son catedráticos con mucha trayectoria, cada uno en su campo, y entonces lo que decidimos es, no queremos que el estudio esté, entre comillas, contaminado por la opinión previa de las personas con discapacidad, del CERMI, del colectivo de organizaciones de la discapacidad. Queremos que sean los propios profesionales, los propios directivos que trabajan en los medios de comunicación, los que hagan examen de conciencia y valoren y nos digan la opinión que tienen ellos de la percepción de cómo lo están haciendo, de cómo están tratando y cómo proyectan a través de sus medios esa imagen social de las personas con discapacidad. Ese fue el objetivo. Entonces, se hizo a través de este equipo de investigación de la Universidad Complutense, dirigida por este equipo de catedráticos, y se fue con entrevistas personales y entrevistas, digamos, a través de cuestionarios, a un importante y nutrido grupo de directivos muy conocidos, muy importantes, en ese momento los que estaban arriba de los grandes medios de comunicación, ¿vale? Y entonces hemos sacado, no os voy a dar todas las conclusiones, pero hemos sacado algunas de las conclusiones, digamos, como más relevantes, sobre todo que se repiten en dos ámbitos. El estudio está centrado en televisión, en radio, en cine y en publicidad, ¿vale? Hemos sacado algunas de las conclusiones que se repiten, sobre todo, era en el tema de publicidad y de cine, era, ¿no? Donde se repetía. Aquí básicamente sobre publicidad. Publicidad, porque es el bloque que vamos a afrontar ahora, ¿no? Os las leo, aunque las tenéis ahí detrás, pero las vamos a leer para que sea accesible completamente la información. Muchas de las cosas que hay aquí yo os las he adelantado, y Jaime también, en la exposición antes, ¿no?
Percepción por parte de los entrevistados, acordaros, no es la opinión de los discapacitados, sino de los directivos, de los profesionales de los medios de comunicación. Bueno, pues percepción por parte de estos profesionales de que existe un bajo apoyo a la discapacidad por parte de las instituciones públicas, siempre echando balones fuera, es decir, bueno, yo no hago, pero es que si las instituciones públicas no hacen, pues nosotros nos pilla un poco de lado, ¿no? De perfil. La imagen de discapacidad en los medios está muy estereotipada, asociada o al síndrome de Down o a la silla de ruedas, y algo que es verdad. El discapacitado es víctima e instrumento para la legitimación de otras acciones. La publicidad no aporta mucho a la imagen de la discapacidad, que sigue en torno a su valor instrumental, y para el 60% de los profesionales entrevistados, las políticas de las instituciones públicas en materia de discapacidad son poco o nada adecuadas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que redunda un poco en lo anterior. Para los profesionales consultados, este tratamiento no es adecuado por ser escaso o por caerse en estereotipos, ¿no? Tampoco es adecuada la sección y el lenguaje, estáis viendo que son cosas que hemos visto ya a través del decálogo, lo que hemos estado explicando. El 66% de los entrevistados afirma que las personas con discapacidad están poco o nada adecuadamente representadas en los medios de comunicación, que ese es otro problema que luego abordaremos, y los sectores de cine y publicidad son los más críticos con esta situación, al opinar así un 77,3% de los profesionales del cine y un 74% de los profesionales de la publicidad. En definitiva, y resumo todo esto en dos frases, son los propios profesionales de los medios de comunicación los que reconocen que no están haciendo todo lo que podían hacer, los que reconocen que están utilizando clichés y eso que yo os decía al principio, ese mensaje reduccionista, esa imagen estereotipada, porque es más fácil un mensaje empaquetado, comunicarlo, que empezar a hablar de la diversidad social que hay, en este caso de la diversidad de las personas con discapacidad. Y esto, cuando nosotros nos lo presentaron, dijeron, bueno, pues coincide básicamente con la percepción que como CERMI, como colectivo, y estoy utilizando esa palabra que no me gusta, que como grupo social de personas con discapacidad ya intuíamos que era así, porque lo estamos viendo en la prensa, lo estamos viendo en la televisión, en la radio, en definitiva en todos los medios de comunicación. Pero nos sirve para ir de la mano con ellos, como os decía antes, decir, oye, no somos nosotros los que nos quejamos, sois vosotros los que reconocéis cuál es la situación real. Una vez hecho el diagnóstico, avancemos a ver si somos capaces de conseguir mejorar esa percepción y esa imagen que transmitimos. Bueno, vamos a pasar a ver una serie de anuncios que hemos dividido en varios bloques. El primero que vamos a ver es un anuncio de 1993 de la DGT y a ver si os gusta tanto como nos gustó a nosotros cuando lo vimos en su momento. Se ve un poco mal porque es muy antiguo, es de la era pre-internet, cuando queráis. Déjelo, por favor, por favor. Si por lo menos hubiese llevado casco. La cabeza, no le toquéis la cabeza. Somos sus amigos. Lo estábamos esperando, por favor. Se salvará. No lo sé, no soy médico. Algún tiempo después. Ya va mejor, tranquilo. Han venido tus padres. ¿Quieres verles? Y también ha venido tu novia. Si no quieres, no la veas. Conducir sin casco, no guardar la distancia de seguridad, consecuencias. Al final, las imprudencias se pagan. Al final las imprudencias se pagan. Vamos a ver el siguiente. Noelia, está en inglés, voy a intentar traducirlo yo, ¿vale? No hace falta que transcribas. Esto, para que lo sepáis, es del año 2011. Y esta es de hace un par de años. Ponemos el vídeo cuando queráis. Where are? ¿Dónde estás? No oigo bien. La gente no se da cuenta de que en unos pocos segundos. I was going to the movies and the car just went directly into a tree and it was a direct collision. Y el coche se fue directamente contra un árbol. Collided with the tree on my right temple and I was choqué con el árbol en mi sien derecha 3 times.
Me dieron por muerto 3 veces. I used to be able to drive. I used to be able to Solía tener trabajo, yo go tenía for trabajo. walks. I used to be Salía a able caminar. to run around town by myself. I used to have a job. O sea, ahí lo dice, solía tener trabajo, I iba por la was ciudad por mi normal. cuenta. Era normal. All this I cannot do anymore because Ya no lo podré hacer más they had the text. por el mensaje de texto. This is the text message that changed my life forever. Este es el mensaje de texto que cambió mi vida para siempre. Bueno, como habéis visto, es un anuncio de AT&T, de una conocidísima compañía de móviles norteamericana. ¿Y qué opináis? O sea, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues esta, ¿no? Están rodados los dos anuncios con unos colores apagados, con una música dramática, Tétrico absoluto. tétrico absolutamente, y la imagen que da no solamente para una persona que pueda estar en una situación así, sino para las propias familias, es que para los restos vas a ser una persona pues con limitación, con dependencia, lastimoso, triste, enfermo, aburrido, pasivo, todo lo que queráis de ahí, encaja a la perfección con los dos personajes que nos plantea, uno un actor y otro un personaje real. Son un poco las etiquetas que hablábamos al principio. Es cierto que en la publicidad hay que hacer algunas consideraciones que yo creo que son de justicia, ¿no? En cuanto al impacto y si son efectivas o no son efectivas. La DGT dejó de hacerlas porque vio que al final, cuando tú utilizas este tipo de campañas, el primer anuncio, el segundo, te puede impactar mucho. Al final, pues pasa como si estás viendo otro. Desgraciadamente lo asumimos y deja de tener ese efecto de choque, ¿no? de impresión del principio. Llama mucho la atención, hombre, tener en cuenta que ese anuncio que hemos visto de la DGT era del año 93. Nosotros este primer bloque lo hemos puesto como de malas prácticas. Yo no sé si exactamente son malas prácticas o es más lo que se hacía hace 2 décadas, ¿no? Efectivamente. Pero el anuncio de AT&T claro, es eso de lo que hace iba a un par de contar, años. Que afortunadamente se ha ido evolucionando y no es esa imagen ya que veíamos en lo de la DGT, donde el chaval, nadie quiere tener un accidente, nadie quiere quedarse en una silla de ruedas, evidentemente, pero es que además se le presenta como ya una persona, ya no que vaya a tener una discapacidad física, sino que se le anula por completo su capacidad de raciocinio, ¿no? Se decide por él, si los quieres ver, bien, si no, no. O sea, se están tomando decisiones por ese chaval, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es que, bueno, ese era un tipo de publicidad que se hacía hace 20 años. Llama mucho la atención que una compañía puntera como AT&T, pues hombre, haga un anuncio de estas características hace 2 años, ¿no? Cuando además hay estudios, esto si alguna vez tenemos la oportunidad de explicarlo con más tiempo y por bloques, un poco con más profundidad, pues podríamos traer estudios donde se demuestra que el impacto de ese tipo de campañas pasa muy rápido. Entonces, no, al final, la DGT y otras entidades similares han dejado de practicarla y han llevado otro tipo de publicidad. Bueno, pues esto es lo que se hacía hace 20 años y en algunos casos excepcionales hace tan solo 2, ¿no? Nosotros, es lo que os decía, malas prácticas o por lo menos lo que se hacía hace 20 años, ¿no? Y con ese tipo de etiquetas. Vamos a pasar a otro segundo bloque porque pensamos que las cosas se pueden hacer mejor. De hecho, grandes marcas se han dado cuenta de que hay que cambiar la perspectiva y que hay que evolucionar por caminos que hasta el momento, pues incluso, como probablemente habréis visto últimamente en televisión, nos acabamos de enterar de que premiaron ayer al anuncio de Colacao. Vamos a ver una serie de anuncios que han entendido muy bien el mensaje que Juan Antonio os estaba comentando anteriormente. Otra forma de hacer publicidad, ¿no? Como Otra forma, lo que hablábamos ayer, otra forma de entender la publicidad y de saber asociar una marca a una idea y llevarlo a una parte positiva. Quizá excesivamente optimista, pero ¿por qué no? Si antes no se ha visto, mejor que lo empecemos a ver ya. Podemos ver el anuncio de Colacao. Noelia, no hace falta que subtitules porque está subtitulado. Aquí estoy, ¿vale? con 5 años aprendiendo a nadar. Aquí fue la primera vez que toqué la nieve. Me llamo Daniel Stix y nací para practicar deporte. La gente siempre se sorprende al verme. Me preguntan que cómo lo hago. Yo les digo que solo pienso en disfrutar.
Un día nos dijo que quería aprender a volar. Pensábamos que estaba loco, pero una vez más nos dio una lección. No pienso en mis límites, pienso en disfrutar. Colacao, energía para disfrutar. Bueno, como habéis visto, una imagen bastante positiva. Vamos a ver una campaña también de Campofrío de hace 3 años aproximadamente, que consiguió una aceptación prácticamente del 100% con respecto a las personas que vieron la campaña completa. Y no solo eso, consiguió además reconocimiento del propio sector de la publicidad, Claro, de los fue- premios de los profesionales. O sea, no está premiado por el sector de la discapacidad que diga, ¡qué bien! Yo es que soy muy, perdonad la expresión, muy talibán en eso. Quiero romper la endogamia, porque si no, no vale para nada. Si nosotros los discapacitados nos contamos las cosas a los discapacitados y no salimos de ese círculo, no vale para nada. Este tipo de anuncios y tal están premiados en la gala de los premios Eficacia, que son los premios más importantes en publicidad que otorgan las empresas del sector, ¿vale? Que nada tienen que ver con nosotros. Bueno, pues vamos a ver el corto de Campofrío 4 sentidos. Esto es un poquito más largo. Campofrío presenta una celebración de los sentidos. Me llamo Pascual Guadalópez y ella es mi hermana Zara. Nuestros padres se llaman Pascual y Merchi. Él es ciego y ella tiene una deficiencia visual del 70%. Hoy es su 25 aniversario, así que mi hermana y yo vamos a intentar devolverle en un día lo que ellos nos han enseñado. Oído. Orquesta Filarmónica Internacional. Mamá, papá, os presento a Puchín. ¡Qué bonito! Olfato. Te presento a mi padre, Merchi y Pascual. Buenas, Merchi. Hola. Fábrica de ¿Sabes qué os perfumes. parece si olemos cosas y recordamos? Ay, qué bien. Me lo han encargado vuestros hijos. Ah, vale. Exclusiva para vosotros. 1, 2, 3, 4. A mí me recuerda cuando va andando por la Vega de Motril. Digo, cuando llegaba la primavera y podíamos estar más horas en el patio. A eso me recuerda a mí también. Ahora. Hacer así. Y ahora restregar así las manos. Pícale. ¡Qué me huele! Quentar de la Sierra, pueblo natal de Pascual.
Tacto. Hace un montón de años que mi padre no ve a toda esta gente. Y va a tener que reconocerles solo con el tacto. ¿Este quién es? El Edu. No quiero llorar. Sí, dime, Martín. Gusto. ¿Que tienes un encargo especial para esta noche? Menuda sorpresa he tenido tú hoy, que me han llamado dos chavales de Granada y que quieren hacerle una sorpresa a sus Martín padres y los padres son Berasategui. ciegos. Fíjate qué reto para mí. Y enseguida he pensado en tu huerta, lágrimas de guisante, los tomates y las lechugas de caserío que tengas. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Me vas a poner del naturísimo, ¿eh? Yo pienso que les vamos a hacer reír a partir del paladar y de esos sentidos que tienen los ciegos, mucho más cultivos que el tuyo y que el mío. Yo quiero que eso explote. 22 horas, cena aniversario. Restaurante de Martín Berasategui. A ellos nos enseñaron del primer día que hay dos maneras de tomarse la vida. Puedes vivir lamentándote de todo lo que te falta, quejándote por el sentido que la vida no te dio, o aprovechar al máximo lo que sí tienes. Papá, mamá, feliz aniversario. El deseo de dos hijos, que se convirtió en una historia real. Primera vez tocar en una casa para gente particular así, de despertarse y la ilusión. También es la primera vez que me despierto así, ¿eh? Sí. Bueno, podemos quitar el vídeo ya si queréis. Ahora lo que vienen son los créditos y un poco el making of. Pasamos a ver el tercero. Sí, podemos quitar este ya y vamos a pasar a ver este último vídeo de otra marca también creo que bastante conocida, Repsol, sobre la integración laboral de las personas con discapacidad. ¿Lo podéis poner el vídeo, por favor? Ya estamos con la agencia, ¿eh? Sí. Pues dicen que este año viene la cosa muy fuerte, ¿eh? Al final, todo alérgico me he leído. Sí. ¿Te has fijado? Siempre que lo lavo se pone a llover. En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas discapacitadas es tener el convencimiento de que ya forman parte de ella. Bueno, pues aquí hemos visto tres campañas de tres marcas bastante conocidas que rápidamente en el último decenio han sabido reaccionar. No me digáis que no es una forma elegante de vender jamón de York. Sí, sí. O sea, quieren vender jamón de York, estos quieren vender gasolina. Nosotros Colacao. Y esto es Colacao. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de que no tiene por qué haber un choque entre los intereses económicos de una empresa o los intereses que son legítimos, porque obviamente Colacao no es una ONG, ni Campofrío tampoco, pero cómo han sabido incorporar elementos que han hecho que sus anuncios sean agradables de ver, te emocionen. ¿Por qué no va a emocionar la publicidad? Se supone que la publicidad donde va es hacia las emociones y además hacia las positivas. Las tres campañas habéis visto que tienen una tiene a Puccini de música, la otra ha puesto músicas animadas donde se ve a una persona, en definitiva, así, ¿no? Capacitada, autónoma, independiente, activa, con una vida sexual activa. Ha salido un matrimonio, ¿no?, de ciegos, de personas ciegas,
sus hijos. Felices, entusiastas, divertidos, activos. Y sobre todo hay otra cosa que otro mensaje que las empresas efectivamente han captado rápido, ¿no? Estas y otras tantas que vendrán, ¿no? Al margen de que hay otra forma de hacer publicidad, como esta que os hemos enseñado, Jaime lo decía muy bien, ni Colacao, ni Campofrío, ni Repsol son ONGs, buscan su beneficio, que es legítimo, para que eso son empresas, y se han dado cuenta de una cosa muy importante que era la que os comentaba al principio. Las personas con discapacidad son 4 millones de personas, con sus familias somos 12 millones. Nos están empezando a ver como consumidores, que es lo que ellos buscan en definitiva. Ellos buscan vender sus productos. ¿Cómo es lo de los euros? Claro, nosotros en este comité de medios, cuando nos hemos reunido con anunciantes, hay una frase que es, digamos, que acota muy bien este mensaje, ¿no? Yo me he hartado de decirle a los publicistas, tener claro una cosa, tus euros valen lo mismo que los míos. Y eso lo han captado rápido, porque es así, parece de perogrullo, es de sentido común, no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso, hasta ahora, muy poquitas empresas lo hacían. Entonces dicen, bueno, pues ¿por qué no se puede meter? No se trata de meter la discapacidad con calzador, pero si estamos hablando del 10% de la población, ¿por qué no puede salir un anuncio de jamón de york o del Colacao, de lo que sea, donde sea protagonista una persona con discapacidad? O salga simplemente, recuerdo otro anuncio también de Campofrío, donde se hacía una especie de barbacoa y tal, en un ático, un grupo de chavales jóvenes, bueno, pues uno de esos chavales que estaba allí disfrutando con su grupo de amigos era un chaval con discapacidad, concretamente en silla de ruedas. Y además, otra cosa importante, en estos 3 ejemplos y en otros que hemos visto, la gente con discapacidad que sale aquí no son actores, no es un tío que han cogido por la calle, que guapete y la han metido en una silla, son personas con discapacidad de verdad, que ese es otro tema que no nos va a dar tiempo a abordar hoy, que es la escasa presencia de profesionales, de actores y de tal en los medios de comunicación, como parte activa, ya no solo la pasiva que salimos como noticia, sino como comunicadores, profesionales de sonido, de luz, de todo ese tema, ¿no? Bueno. Yo solamente ahí añadir, en el caso de la publicidad, un ejemplo, que esto es real como la vida misma, un anuncio en el que querían incorporar a una persona que tuviera discapacidad intelectual. Bueno, pues se les puso en contacto con las distintas asociaciones que había y la respuesta del creativo cuando fue a hacer el casting miró a 2 o 3 personas y dijo, es que no parece su normal. Fue como, ¡ay, pa! ¿Y qué hacemos entonces? Que tenemos que buscar a alguien tal. No, es que tiene... Y al final el personaje lo hizo un actor. Pues para que veas. Así que vamos a pasar a ver un tercer bloque de lo que nosotros llamamos publicidad institucional, que luego veremos por qué hay que seguir haciendo, por qué hay que seguir concienciando, y hay veces que parece mentira que estemos en el siglo XXI, ¿no? Estamos en el XXI ya, que haya que recordar determinadas cosas. Vamos a ver primero uno pues, de los más potentes, porque es Fundación 11 más la 11, que cuando dispara al centro de la diana. Podemos ver el anuncio de 11, Fuente de Energía. Noelia, no hace falta que subtitules, está subtitulado, ¿vale? Hace 75 años descubrimos una fuente de energía. Una fuente de energía con un poder increíble, ilimitado. Con ella hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Y seguro que todavía podemos hacer muchas más. Hay quien la ha usado para subir a un podio o para soñar con Claudia. Hoy muchos dicen que se está perdiendo, que se está agotando, que no da para más. Pero tú no crees que es así, ¿verdad? Nosotros tampoco. Porque esa fuente de energía se encuentra en el corazón de las personas. No importa cómo seas, quién seas o de dónde seas. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión y ahora, más que nunca, la necesitamos. La 11 cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe. Bueno, vamos a ver a continuación de la Asociación de Síndrome de Down España, en colaboración con Caja Madrid, creo que es, y Telemadrid. La pieza en concreto se llama Derechos. Vamos a verla cuando podáis.
esta... No me pagan para ser simpático. Me pagan para que se cumpla la ley. Sin excepciones. Artículo 5. Igualdad y no discriminación. Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley. Bueno, vamos a pasar a ver el último ejemplo que hemos puesto de publicidad institucional, que es de FEAPS. Este es un anuncio bastante reciente también, de hace muy poco. Es una campaña de hace unos días y la verdad es que les ha quedado redondo. A mí me ha gustado muchísimo. Si podéis poner el vídeo, por favor. No hace falta que subtitules, Noelia. Está subtitulado ya el vídeo, ¿vale? Es duro ser especial, ¿sabes? Tengo mucho trabajo. Si quiero hacer de esta sociedad un mundo mejor. Pero yo no me rindo. ¿Crees que a la gente le da miedo lo diferente? No es esa la palabra. Es que cuando voy en el metro me miran. Cuando les miras tú, esquivan tus ojos. Me voy a encargar de que nos admiren. Es cierto que tengo algo que ellos no tienen. Mis amigos dicen que tengo un don. Y es que puedo ayudar a la gente. Conmigo no tienes que esconderte. Ahora, cosa chunga. La gente ya no cree tanto en nosotros. Me siento mal porque me encantaría contarles cómo soy realmente. Pero no puedo descubrir mi identidad al mundo. ¿Y si ellos estuviesen dispuestos a aceptarte? Es justo lo que yo necesito. La aceptación de la gente. Siempre hemos luchado en la sombra y ahora es muy difícil. La sociedad tiene que saber quiénes somos en realidad. Lucharemos con más fuerza. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Cuál es tu superpoder? Abrirle la mente. He venido a salvarlos a todos. Acabar con sus perjuicios. Soy Super Daniel. Soy Super Luis. Soy Super José. Soy Pamame. Soy Super Laura. Soy Super Jessica. Soy Super Judith. Somos super personas. Tan super personas como tú. Bueno, pues aquí hemos visto 3 campañas institucionales que mucha gente dice, ¿y por qué hay que hacer este tipo de campañas? Bueno, pues aparte de porque son necesarias para divulgar, es que la ley y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en España se aplica, os va a contar Juan Antonio un poco en qué consiste. Claro, las campañas, volvemos al punto aquel 2 que os explicaba del decálogo hace ya un rato, cuando hablábamos del valor de la normalidad. Y os decía, ojalá no hicieran falta campañas institucionales para recordar estas cosas, ¿no? Y que no hubiera discriminación de las personas con discapacidad. Discriminación que se da todavía en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Las personas con discapacidad arrastramos, y es cierto, un déficit de ciudadanía importante. Y estamos hablando ahora de igualdad de derechos. Ya no hablamos de beneficencia, no hablamos de caridad, no hablamos de enfermedades, no, hablamos de derechos. Los mismos derechos que podáis tener vosotros o que tenéis vosotros, que los pueda tener yo, los pueda tener cualquier persona con otra discapacidad, ¿no? Esas campañas institucionales lo que nos vienen a dar es un aldabonazo en la conciencia. En definitiva, son necesarias porque persisten las discriminaciones. A pesar de que se ha avanzado mucho, pero persiste. Y nosotros lo vemos a diario. Hay un paso importante en cuanto a materia legislativa, efectivamente, que supone, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, yo creo que crucial, para abordar la discapacidad bajo ese prisma de igualdad de derechos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, bueno, lo estáis leyendo ahí, está destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes de la convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de igualdad ante la ley. Efectivamente, la convención se aprobó el 13 de diciembre del 2006. España, por supuesto, se sumó, la firmó y además la ratificó. De tal modo que esta convención forma ya parte de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí ya no se trata de una serie de artículos de buenas prácticas ni de buenas voluntades y de voluntarismo. No, no, aquí se trata de hacer cumplir la ley y eso es un enfoque muy importante. Como os digo, está en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto
las instituciones pertinentes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley. Y en ese cumplimiento de la ley está intentar que se elimine ese déficit de ciudadanía y que la igualdad de derechos no sea algo sobre el papel, sino que sea una realidad. Hay un libro interesante de una compañera nuestra, por si lo queréis Leonor consultar Lidón, algún día. si nos está viendo por internet. Hola, Leonor. Sí. Enseñamos tu libro. Eso es. Además fue premiado. Fue premio a Equitas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué una toma de conciencia? Una propuesta para los medios de comunicación. Y de eso quería yo decir una cosita, no os voy a leer evidentemente toda la convención, pero sí dos párrafos que yo creo que son muy importantes, ¿no? Uno que dice: los estados se comprometen a sensibilizar a la sociedad para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. Y otra que tiene que ver con todo lo que estamos hablando aquí hoy. La convención, que repito por enésima vez es de obligado cumplimiento, hace un llamamiento expreso a los medios de comunicación, por escrito, está reflejado, y dice así: alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente convención. En definitiva, los medios de comunicación, los periodistas, todos los que trabajamos de alguna manera u otra en este ámbito de proyectar la imagen de millones de personas a la sociedad, no podemos ignorar la ley, no nos exime el no conocerla, tenemos que cumplirla, no podemos ponernos de perfil y lo que tenemos que hacer, de verdad, no es tan difícil, es con un poquito de sentido común, de voluntad y de conocimiento, tratar de aplicar la convención. Por una cosa que os digo, estamos todo el día con la crisis para arriba y para abajo, hay mogollón de cosas, montones de cosas que se pueden hacer donde no hace falta dinero. Aunque parezca mentira, no todo se soluciona con euros. Hay un montón de asuntos pendientes que se podían solucionar con voluntad política y con un poco de esfuerzo y trabajo, y no sirve la excusa de los recortes. Os pongo una, por ejemplo, esta es una, otra. Basta con saber que hay 100.000 personas en España con algún tipo de discapacidad que solo por tenerlas y sin haberles reconocido sus capacidades, digamos, intelectuales, pero por tener ese... directamente están excluidas del derecho al voto. Directamente. Bueno, pues tan sencillo. Eso es contrario, y además España, desde Naciones Unidas nos lo han restregado por las narices en más de una ocasión, eso es contrario a lo que establece la Convención de Naciones Unidas. Basta con modificar la ley, no tiene más. No estamos hablando de inversiones millonarias ni de recortes, y como eso os podría poner 100.000 ejemplos más, para que veáis que cuando escuchamos a veces el pretexto y la excusa de las dificultades económicas, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que de momento no necesitan esa inyección de euros. Vamos a pasar a otro bloque que yo creo que va a ser muy entretenido, os va a gustar bastante además. Bueno, a mí en realidad es uno de los que más me atrae, porque es, bueno, a quien no le gusta el cine, es lo típico que todo el mundo, cuando le preguntan a alguien que cuál es su hobby, pues viajar, el cine, leer, ¿no? Entonces ahí solemos estar casi todo el mundo de acuerdo. Los hobbies confesables. Los hobbies confesables, claro. Son viajar, leer, el cine. Y el cine se ha encargado durante muchísimo tiempo de mantener una serie de estereotipos y de prolongarlos a lo largo de su propia historia, desde prácticamente los inicios del cine, cuando aún era cine mudo, cuando aún no había sonido, era un cine que incluso desde sus principios ya trataba la discapacidad en Estados Unidos, en los primeros sitios donde se empezaron a hacer películas, donde ya se trataba la discapacidad con una imagen que parece que al final, bueno, se ha perpetuado a lo largo de la historia hasta ahora. Nosotros hemos juntado cine y televisión porque ahora mismo, bueno, pues de las series se hacen películas, de las películas se hacen series. Ahora mismo es complicado definir los distintos ámbitos solamente por la distribución nada más, ¿no? Se habla de las múltiples ventanas de distribución y ahora mismo pues puedes ver una película en el móvil, estás yendo al cine con el móvil. Hemos puesto ahí al Dr. House porque dentro de este libro
El cine del aislamiento, el discapacitado en la historia del cine, de Martin F. Norden, que podéis descargaros en la página web de la Fundación 11, que deberíais leer todos los que os guste el cine, porque es una visión muy completa desde que se empezaron a rodar películas, en el que Norden lo que hizo fue sistematizar el cine en el que aparecían personas con discapacidad y buscar cuáles eran los estereotipos a los que se solía asociar la discapacidad en el cine. Y son básicamente estos. Hemos puesto a House ahí en medio porque para mí, al ser una serie muy larga, en el tiempo, ha permitido que House, que obviamente, y lo comenta muchas veces en la serie, tiene una discapacidad, lleva un bastón, las ha reunido casi todas, menos yo creo que la de ser carente de deseo sexual, ¿no? Porque andaba siempre detrás de Cady o de quien fuera, pero es un noble guerrero, es un ciudadano superestrella, pero también es un vengador obsesivo, también es un dulce inocente, también le pasan cosas cómicas, desventuradas, cuando pierde el bastón, las llaves de casa, se queda trancado en la bañera. También, claro, se asocia muchas veces que como es cojo, es malo, tiene una mala leche que no hay quien se la aguante. Los gags cómicos son obvios, luego veremos alguno. Me salto el de carente de deseo sexual. Es un villano, muchas veces maltrata a los amigos, maltrata a los compañeros, pero está sobrecompensado, es el mejor médico que tienen en la clínica, o sea, es el único que no lleva bata y al que todos hacen caso. También es un personaje que es muy dependiente, porque sus amigos siempre andan muy pendientes de él, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa. Y luego, pues también tiene una malformación, es un drogadicto, a pesar de que es médico, pues abusa de las drogas. O sea, toma Vicodina a mansalva por culpa del dolor de la pierna, lo que le hace convertirse incluso a veces en hacer verdaderas barrabasadas, pues estrellar un coche o cogerse unas borracheras monumentales juntándolas con las pastillas. Y por eso hemos puesto prácticamente a House como prototipo, pero vamos a ir viendo, no uno a uno, porque si no se nos haría muy pesado, vamos a ir viendo un poco más despacio estos prototipos. Bueno, os voy a dejar 15 segundos para que penséis en ejemplos en el cine en los que una persona con discapacidad hace un papel cómico, desventurado, en el que, bueno, pues... Donde las coñas están asociadas a la discapacidad, donde al personaje no le dejan de pasar cosas extremadamente graciosas y todo asociado a su discapacidad. Antes de que le des, y mientras lo pensáis, quiero que no se nos pase comentar una cosa. Esto es ficción. Aquí no estamos hablando de imponer ningún tipo de censura, ni mucho menos, ni nosotros nos levantamos el banderín de lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa eran los ejemplos de la prensa escrita, donde consideramos que eso es información y hay que abordarlo de otra manera. Esto es, queremos daros una visión de lo que hay, de esos estereotipos que está contando Jaime, pero la ficción lo aguanta absolutamente todo. Es cierto que pueden ayudar a perpetuar esa imagen que no es la adecuada, sí, pero tampoco nosotros, las personas con discapacidad, podemos convertirnos en ser un poco, como os decía antes, intransigentes, ¿no? Talibanes, es decir, bueno, es ficción, hay risas, hay películas de acción, hay películas de coña con la discapacidad. Si queremos la normalidad, lo tenemos que querer para todo. Y no son el único gente o el único grupo social donde también salen reflejados con sus más y sus menos y con prototipos y con sus clichés. Eso que quede claro, no vamos aquí a decir esto no se debe hacer, no, simplemente os contamos lo que hay en televisión y en cine. Bueno, pues si habéis pensado, hemos puesto unos poquitos ejemplos, a ver si coincidimos en alguno. Bueno, pues ahí tenemos, No me chilles que no te veo, Los hermanos Farelli, Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos, Torrente, Bienvenido Mr. Marshall, El jorobado de Notre Dame, Disney. Bueno, la primera es el típico ejemplo en el que ya sabéis que si ponéis a una persona ciega y a una persona sorda en una película de humor hay que ponerlos a conducir. Si no los ponéis a conducir es que no sabéis hacer cine. Entonces, tiene que conducir el ciego, ¿vale? La persona ciega es la que tiene que conducir y la persona sorda es la que le tiene que dar indicaciones. Es una secuencia descacharrante, repetida en algunas ocasiones hasta la saciedad. Los hermanos Farelli, Dos tontos muy tontos o Algo pasa con Mary, hacen un uso siempre de la discapacidad muy curioso, intentando
ser todo lo políticamente incorrectos que sean, pero la verdad es que, bueno, en las películas son tan absolutamente desfasadas que encajan a la perfección, aunque siempre estereotipados. Torrente, pues bueno, el pobre padre de Torrente, que le tiene abandonado en la casa, le lleva con un cartel con el parapléjico mal escrito y además le dice que no lo cambie porque así da más pena, porque sabe que el estereotipo de un parapléjico que da pena y que está tal, bueno, Tony LeBlanc es que además era un experto en este tipo de papeles. Berlanga, que siempre ha utilizado los estereotipos de personas con discapacidad de una forma muy visual. En el caso de Bienvenido Mr. Marshall, habrá gente que no haya visto la película, os la recomiendo encarecidamente. El alcalde del pueblo es una persona sorda, es decir, el representante político del pueblo es una persona sorda. Con el doble mensaje que eso Con lleva. el doble mensaje que eso conlleva. Es decir, en aquel momento yo creo que los censores no se dieron ni cuenta de lo que estaban haciendo y dijeron, bueno, esto es una película de risa y tal. Sí, sí. Vamos a dejar aquí a Pepe Isbert haciendo de sordo con una trompetilla, sale de una forma muy ridícula, o si no sale con una especie de audífono descomunal que no funciona nunca. Luego le hemos dado un pequeño tirón de orejas a Disney porque el cine de Disney siempre asocia mucho la belleza con la bondad y la maldad con la fealdad. En este caso hemos puesto a Quasimodo porque en realidad aparece como un cómico desventurado en esta película, pero es cierto que los mensajes son continuos. En La Bella y la Bestia, Sí. hasta que no se convierte en hombre, pues no se van a enamorar. ¿Dónde vas tú con esta bestia? En Nemo no sé si es de Disney o es de Pixar, bueno, es lo mismo, da. No, en Peter Pan, el malo, con Garfield, Peter que ahora Pan, veremos, esos los veremos los casos. Pues aquí unos ejemplitos de cómico desventurado. Los hemos agrupado más para que no... Vamos a ver personajes de dulce inocente en los que la persona que aparece en la película y que tiene alguna discapacidad, pues es una persona inocente, lo que dice ahí, dulce y pues un cacho de pan, ¿no? Yo recuerdo una chica con síndrome de Down que decía, al final va a resultar que no somos ángeles. No sé si te acuerdas de la pieza aquella, pero... Sí. Bueno, a ver qué ejemplos se os han ocurrido. Los tenemos a patadas. Mi nombre es Sam, me llaman Radio, Rayman, por supuesto, el inolvidable Simon Birch, Los Jueves Milagro, otra vez a Berlanga, y Los Santos Inocentes. Bien, en efecto, los personajes que salen aquí, la mayoría tienden a tener algún tipo de discapacidad intelectual. Que es como siempre, pues eso, es un alma de Dios, ¿no? Que Sí. se decía, es un alma de Dios. Mi nombre es Sam, es la lucha de un personaje por recuperar la custodia de su hijo. Me llaman Radio, no sé si la habéis visto, también es una historia de superación en la que un chaval consigue empotrarse en un equipo deportivo y va siempre con su radio a cuestas. Rayman, que supongo que la habéis visto casi todos, en la que al final él termina, por supuesto, institucionalizado porque no se puede tener a una persona que tiene un autismo o un síndrome del espectro autista en la calle normalmente. No, eso pues sí, sí. está sobrecompensado. Fijaros que luego siempre los personajes reúnen una o dos cualidades. Rayman está sobrecompensado, cuenta las cartas en el casino, o sea, le hace ganar mucha pasta a su hermano. Claro, es la compensación. Es autista, pues tendrá que tener una sobrecompensación por otro lado. En Los Jueves Milagro, otra de Berlanga, pues para aquellos que no la hayáis visto, es un pueblo que deciden copiar a Lourdes, inventándose que ha aparecido un santo en un pueblo en el pueblo por la noche. Entonces la persona que lo ve es lo que decía antes, lo que llamaban antes el tonto del pueblo, porque es la persona inocente, el que nadie piensa que va a mentir, el que si cuenta que ha visto a un santo es que seguramente ha visto a un santo. O sea, no, esa persona es incapaz de intentar No le dan colársela. el- Claro, no no le dan el beneficio de la duda de decir, bueno, a ver si se lo he inventado, a ver si... No. En Los Santos Inocentes, que el personaje aparece en varios, desde la niña chica hasta el personaje que interpreta Paco Rabanne. Además es un vengador porque, si recordáis la película, aunque está basada obviamente en la novela de Delibes, él al final es el que venga todo lo que hace el malévolo dueño del cortijo, pues al final lo ahorca.
vamos a pasar a otro grupito, que es el de, lo hemos agrupado en noble guerrero, sabio santo o ciudadano superestrella. Todo esto responde a los estereotipos Responden a los estereotipos de Nolan, a lo que hemos visto al principio. No nos hemos querido salir de ahí. Son, no sé cómo voy de tiempo, son los que han marcado a lo largo de todas las interpretaciones que se han hecho en el cine, que se siguen haciendo, estos estereotipos. Bueno, a ver qué hubierais encontrado aquí. Yo he puesto unos pocos. Nacido el 4 de julio, Esencia de mujer, Forrest Gump, El coleccionista de huesos, otra vez Forrest Gump y X-Men. Vale. Nacido el 4 de julio porque está basada en un hecho real, ¿no? Que es la historia de Ron Kovac, que vuelve de la guerra de Vietnam con un tiro en la espina dorsal, y termina convirtiéndose en un activista contra la guerra. Esencia de mujer, Al Pacino también tenía que hacer algún papel de personaje discapacitado, porque si no, lo ha hecho Tom Hanks, lo ha hecho también Dustin Hoffman, si no haces uno. Y al lado justamente tenemos al famoso Forrest Gump, que ¿cómo decirlo? O sea, ¿habéis visto la película todos? Yo supongo que casi todos. Es como Cuéntame, o sea, sí. es que le pillan en todas. O sea, el tío cae en todas y en todas cae de pie. O sea, sorprendentemente en todas cae de pie. Yo creo que lo tiene las tres. Es noble guerrero. O sea, va a la guerra del Vietnam, salva a no sé cuántos, le dan una medalla. Es un sabio santo. ¿Por qué es un sabio santo? Porque tonto es el que dice tonterías. O sea, y con esa frase lo arreglas casi todo. Y cómo no, es un ciudadano superestrella, o sea, sale en revistas, sale no sé dónde, le invitan a la Casa Blanca, ha conocido a 2 presidentes, ha sido el primer tío que invitaba a China a jugar al ping-pong. O sea, es la cosa más exagerada, lo de Forrest Gump y además le acompañan, le ponen una especie de escudero, que es el Teniente Dan, que tiene piernas, Teniente Dan. Que al principio es malévolo, ¿no? El hombre no lo lleva muy bien aquello de que le hayan salvado la vida y está amargado, por supuesto, ¿no? Está postrado en la silla, sexualmente inactivo, no se le ve con una... Bueno, hay una secuencia mítica tal y... No me mires a mí así. No, te miro, te miro con ojos de deseo. El postrado, lo otro, te estoy postrando. Y la combinación que hacen los dos al final, cuando se compran el barco para ir con las gambas, con Bubba Gump, a hacer las gambas, pues le redime de todo y al final termina siendo una persona feliz, una persona completa, le ponen un par de piernas y se casa, ¿no? Por último tenemos a X-Men, al profesor Xavier, que ese sí que es noble guerrero y, bueno, sabio santo. Le dieron un tiro, ¿no? Sí, por salvar a otro. Para salvar a otro, o sea que también es un sabio, es un santo. Y a pesar de ir en una silla de ruedas, a pesar de estar en una época, lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Una época futurista, galáctica, bueno, pues todavía sigue yendo con una silla de ruedas. No se la han arreglado. Que no se la han arreglado muy bien, ¿no? Le podían haber puesto, yo que sé, turbocohetes o alguna cosa así. Vamos al último de los clichés, ¿no? Por decirlo, era el siguiente, ¿no? Tenemos este último, que es el de vengador obsesivo, villano discapacitado, que da muchísimo juego. O sea, aquí es, si os ponéis a pensar en una película de 007 o si os ponéis a pensar en una película... pensar en un montón de malos que pensad os vengan en a la malos. cabeza y casi todos o muchos de los malos que penséis tienen algún tipo de discapacidad. Pensarlo. Bueno, es que estamos amargados, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Claro, o sea, si él iba a salir en Batman, en la próxima de Batman. Él va a salir en la próxima de Batman. Bueno, el ejemplo es inconmensurable. O sea, es que hay secciones en las que no se terminaría nunca de analizar personajes. Aquí tenemos a unos pocos. Tenemos al malo de los protegidos, que tiene hueso de cristal y va en silla de ruedas con mantita.
Los de Batman... Lo de la mantita de cuadros, de verdad, pero... La mantita de cuadros en la silla de ruedas es enorme, es enorme. Espero que en Navidad no me regalen ninguna de esas porque... Te voy a regalar una sensación de perchero cuando te vas y te empiezan a colocar aquí cosas. La taquilla. Y en un momento vas así. Bueno, vale. Pues yo le llamo la taquilla. Toma, toma. En fin. Bueno, los de Batman, por supuesto, que tenemos desde el Pingüino al Joker que tiene media cara estropeada, el otro que tiene media cara, el otro que tiene... Es decir, hay una asociación ahí, Stan Lee no puede evitar, no lo puede evitar, es la deformidad lleva la maldad, no hay más, no hay otra. Sospechosos Habituales, que es una gran película, os la recomiendo y no voy a contar nada porque la tenéis que ver. Hook, por supuesto. Está amputado. Está amputado y odia a Peter Pan porque le comió la mano un cocodrilo. Pues odia al cocodrilo. No odies a Peter Pan, ¿no? Porque el cocodrilo se traga el reloj, además, y tal. Bueno, tenemos ahí, se ve un poco oscura la de La Matanza de Texas. Igual, en las películas de terror, en cuanto hay una persona que sale cojeando o una persona que sale con un poco encorvada, tal, ya enfiladlo porque ese es el malo. De Darth Vader, ¿qué vamos a decir? O sea, yo creo que es el malo. Es el malo, es el tipo que se carga planetas enteros. O sea, este no va de uno en uno, este destruye planetas enteros. Y curiosamente, luego lo veremos, está así con el traje este, como dice Ben Stiller, de ir a la ópera, con la capa y con el casco este, por un accidente de nave, ¿no? Sí, podían haber hecho un anuncio de la DGT con él, porque tiene un accidente, choca, ¿no? Choca con una especie de meteorito, no me acuerdo exactamente qué es, aunque últimamente he visto bastante el trozo, y a partir de ahí él está completamente amputado de brazos, de piernas, un pulmón artificial, no sé qué, no sé cuánto, lo cogen y, ¿cómo dices tú? Lo postran en el traje. Y a partir de ahí es el más malo. Y a partir de ahí ya es malo, pero malo, malo. Bueno, un ejemplo de acción mutante, tenemos al profesor Lovelace de Teléfono Rojo, que es otro clásico de silla de ruedas, está ahí de Wild Wild West. También el malo lleva una silla de ruedas que va a vapor, es la cosa más estrambótica del mundo. Los típicos malos de James Bond, que siempre o bien tienen alguna deformidad o llevan un parche, o Tiburón, que era una persona, yo creo que tenía un problema en una arteria. Tenemos, por ejemplo, que incluso en las películas para niños, ahí en medio a Chloe, a Garra, del Inspector Gadget, que es un malo muy de broma, pero que es un malo malo. O sea, es un tío que es malo. No es que vayamos a decir que no lo es. Y por último hablábamos de Fialtés. No sé si hablaba contigo antes de Fialtés, de el personaje de 300, que es el traidor. Por supuesto que no lo llegaron a matar los espartanos y por lo tanto lo rechazaron como lo rechazaron porque discapacidad deforme, no le cabía el casco y no le piden que levante el escudo, no puede levantar el escudo para hacer la tortuga y entonces claro, pues a partir de ahí se convierte en malo y traiciona a su pueblo y es una forma pues muy clara de cómo los mitos desde hace 3000 años se siguen perpetuando. Vamos a pasar a que veáis una pequeña pieza. Nos hemos saltado muchos, que hemos incluido algunos sí, otros no, en esta pequeña pieza donde hacemos un recorrido, ¿no? con estos estereotipos para que lo refresquéis los que no hayáis visto o para que lo veáis, o para los que lo hayáis visto, perdón, y los que no lo hayáis visto, pues que os pique la curiosidad. Pues vemos el vídeo de los estereotipos en el cine, por favor. ¡Don Pablo! Señor alcalde, ¿qué te pasa a ti? Tiene usted que volver enseguida, estamos perdidos. ¿Qué sucede? Se le están esperando en el ayuntamiento. Que le están esperando. ¿En el ayuntamiento? ¿Qué demonios me espera en el ayuntamiento? El delegado general. ¿Un general? El delegado general. ¿El delegado? Whenever children read, it will say, "Thus perished Peter Pan." ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Tonto es el que hace tonterías, señora Blue. ¿Es usted tonto o se lo hace? Bueno, Avatar, que el premio son las piernas. Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No, tú me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán. Como un leproso. Mira, su moralidad, su ética. Es una gran mentira. ¿Con quién bebemos? Me está llegando un suave aroma de agua y jabón. Sí, está sola. Fuga de cerebros. Buenos días, va a estar con la Sarita. Estás solo, que estamos contigo. Aquí la transformación de Darth Vader. Supervillano. Ya, dame una peseta. ¡Hala, que voy a perder el tren! Pues no le dejo marchar si no me da peseta. Rabia, que va por el tren. ¡Quita de ahí! Manda. Como te dé un guatazo va a ser peor que la meningitis. Ande si es, hombre, ande. Dame una peseta. Dame una Se ha nacido el 4 de julio. Come on, get up there, keep going, Arriba, come arriba. on. Mom! Este es el malo del Protegido, que a Juan Antonio le encanta porque es un supervillano que va en silla de ruedas y va con la mantita de cuadros. Me encanta. Y es que en el fondo es entrañable. Al despertarte esta mañana, seguía ahí la tristeza. No. Creo que aquí nos damos la mano. Y para terminar, dos tontos muy tontos. Hay sitio para uno si aún quieres ir a Aspen. ¿De dónde has sacado eso? De un chico del pueblo. Me la ha cambiado por la furgoneta. Con 1 litro podemos recorrer 40 kilómetros. Mira, Lloyd. Justo cuando creía que era imposible que fueras más tonto de lo que eras, vas y haces esto. Y consigues redimirte por completo. ¿Aún quieres ir a Aspen? Bueno, supongo que ahora, después de ver algunos trozos de películas que ya habíais visto, seguramente muchas anteriormente, habéis reconocido determinados estereotipos. Ya vuelvo a repetir lo que decía Juan Antonio, esto no se trata de coartar la libertad de expresión y la forma que tiene cada uno de hacer películas, sino simplemente entendemos que el cine, como muchas otras cosas, se hace a base de estereotipos, porque al tener estereotipos es más fácil cognitivamente entender la historia rápidamente. Es decir,
Nosotros ya sabemos cuando sale determinado personaje, ya sabemos quién va a ser el bueno, quién va a ser el malo, quién va a ser tal. Pero en realidad es que en los temas de las personas con discapacidad... En el caso de los malos, eso es. En el caso de los malos es muy claro. Y luego en otros casos que los personajes no se incorporan con una cierta normalidad. Hemos añadido un bloque más, bueno, este es en el que... En el caso de los malos, como decías tú, es muy fácil asociar colectivamente, efectivamente, que la maldad viene a consecuencia de la discapacidad. Claro. Está inadaptado, está amargado, está frustrado, no tiene actividad no sé qué, que decías tú, y todo ese tipo de cosas, y entonces están de mala hostia todo el día. Claro. Pero eso, incluso yo recuerdo un curso de interpretación para personas con discapacidad. ¿Te acuerdas del curso aquel que patrocinaba Pinardi, las escuelas Pinardi? Había 4 o 5 personas en silla de ruedas. Había Paco, que iba con bastón, y los de la silla de ruedas estaban siempre metiéndose con él y diciendo la mala hostia que tenía. Los cojos, tenéis una mala hostia siempre. ¿Sabes? Y el otro era como, dejadme en paz. Y el caso es que al final se le incorporó el estereotipo, y yo creo que todo lo que hizo siempre hacía de tío que estaba con mala leche todo el rato. Todas las piezas que hacía siempre salía era una cojera un poco parecida a la que tenía House o a la que tiene House, y yo creo que por eso ahí le encajonaron al hombre. Bueno, pues vamos a ver películas que tratan la discapacidad como un tema directo, que es un tema principal en la película. Esto lleva un poco, si quieres, a lo que os contábamos antes de cómo abordar la información, ¿no? O centrándose solamente en la discapacidad o de una manera transversal. Evidentemente, una cosa es informar en un periódico, una radio, una televisión, y otra cosa es el cine, en este caso, ¿no? Las dos formas son válidas, pero os las presentamos para que sepáis y que vosotros también con nosotros pues diferenciéis cuándo la discapacidad, digamos, es el eje del argumento de la película, o cuándo la discapacidad pues es un elemento más del personaje, pero no es lo que define al personaje, ¿no? Como habíamos visto hasta ahora. Se nos han ocurrido varios ejemplos, había muchos más, en las que tratan la discapacidad directamente. Os hemos puesto 3 ejemplos muy reconocidos, son de películas actuales. Las sesiones, si no os la habéis visto, que la persona pues tiene una parálisis completa del cuerpo, pero él quiere tener relaciones con una mujer, entonces pues no tiene novia, no tiene mujer, no tiene tal, y contrata al final a una terapeuta sexual que se acuesta con él y va teniendo sus relaciones, el tío es feliz, consigue tener un orgasmo, se lo va contando al cura se escandaliza, pero luego le ayuda. Intocable, imagino que la habéis visto todos, además premiada, y lo mismo ocurre con Yo también, ¿no? Cuenta un poco, es verdad, se basa mucho en parte de la biografía de Pablo Pineda, que sabéis que tiene síndrome de Down, que fue el primer licenciado que lo ha conseguido y demás, pero también triunfó la película en el Festival de Cine de San Sebastián. Y ahí pues son 3 claros ejemplos donde la discapacidad es el eje de la película, y el personaje y todo el argumento gira en torno a lo que puede y no puede, lo que desea y lo que no desea, y la percepción que tienen los otros de él por su discapacidad. Y luego hay otras donde la discapacidad, hay personajes que son discapacitados, pero no centra el argumento. Puede ser 6 puntos sobre Emma, donde sí, la protagonista es una actriz, hace de chica ciega, pero el problema no es que sea ciega, su comedura de tarro es que quiere ser madre. Eso es, bueno, no hace falta, quiere ser madre, puede ser ciega o no, pero en este caso era ciega, ¿no? Y comparte pues, terapia psicológica y demás con otras personas que tienen pues, otra serie de inquietudes, y sale un personaje en silla de ruedas. El truco del manco, todos conocéis a Langui, a Manuel Montilla se llama, ¿no? Que además tiene un programa de radio, en fin. En el truco del manco no... Se lo han quitado. ¿Se lo han quitado? Pues no estaba en Europa FM hasta... Yo creo que no. Sigue, bueno, sigue. Yo creo que sí. En definitiva, en esta película no es una película sobre su discapacidad, sino que es un buscavidas. Y en Fuga de Cerebros, que es una película de cachondeo donde aparecen diversos programas, o sea, diferentes personajes con alguna discapacidad. Como andamos un poco apurados, Sí. ¿quieres que le...? Vale, pues mira, Condenado a vivir, que es la última, la de Mar Adentro, la historia de Ramón San Pedro. Pasamos a ver la piececita en el que la discapacidad es protagonista o bien transversalmente aparece. Eso. ¿Vemos la pieza? Por la mañana me levanto con las orejas duras. ¿Las dos? No. Siguen las orejas.
Me llamo Emma, Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda. Anda que no me vendría bien que supieras interpretar un test de embarazo. Una Si ves una raya, la darás una vez. raya. Y si ves dos, la darás 2 veces. Eres Emma, ¿verdad? Me he hablado tanto de ti que es como si ya te conociera. Así que nos veremos bastante a menudo. Bueno, yo a ti no. Tranquila, me encanta haceros sufrir. Tú no serás ciega, ¿no? Lo mío es peor. Soy para... Así lo podéis subir un poquito el volumen, por favor. Bueno, cada una con lo suyo. Bueno, veo que ya os conocéis. ¿Qué color tienes el pelo? ¿No te gusta este o qué? Está muy guapa. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, más o menos. Y era como tú, ¿no? ¿Licenciada? ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. Estuve con una mujer desnuda. Me felicitó por la camisa, por el pelo. Me tocó el pene. ¿Le estoy contando demasiado? No, ya estoy acostumbrado. Hay que pagar, payaso. Yo te entiendo, pero no me digas que no se puede. A mí no me digas que no se puede. Por esta marcha, por mi liber majarela, con este físico, mira tú que bien me explico, reventaico, con todos mis moratones, lo que ha venido cuajo es a echarle al amor 2 flores, errores, cuántos ha habido y nunca han puesto soluciones, donde más falta hace y hay tan más investigaciones, y el propio mérito de encima echarle el 2 cojones, lo vemos algo insólito y le damos pisotones. Bueno, para los que no hayáis visto las películas estas que hemos puesto una pequeña pieza, os las recomiendo. Y ya para terminar rápidamente con este bloque, con el tema de ficción, podríamos hablar de muchísimas series. La ventaja que tienen las series es que si son buenas y se prolongan en el tiempo, permiten hacer una exploración más profunda de los personajes, con lo que los personajes además pueden estar más pegados a la actualidad, pueden estar más pegados a la sociedad y se pueden permitir determinados... Pueden evolucionar, en pueden definitiva, evolucionar, que es un poco, pues en el caso, yo hablo siempre de House porque, bueno, para mí es de las casi más mítica que Los Soprano, lo siento. Yo soy Lo más de siento, Soprano. lo siento. Yo soy más de House, tú estás más harto de médicos, quizá. Puede ser. Vamos a ver rápidamente una piececita en la que hemos seleccionado 3 trozos para que veáis, sobre todo en la televisión americana, cómo se incorpora los temas de discapacidad, con qué sutileza y con qué grado de perfeccionismo que deberíamos... La pieza de Los Sopranos de la primera temporada. Eso era el año 90 y pico, ¿no? 90 y algo. Sí, por ahí. Bueno, todo esto que os hemos estado hablando teórico, fijaos, como una serie de culto como Los Sopranos hace ya más de una década seguro, porque es de la primera temporada, lo vais a escuchar y lo vais a entender enseguida. Y lo mismo pasa con Breaking Bad, con el diálogo que hay, en la percepción que os hablábamos de discapacidad, enfermedad, todo ese tipo de cosas. Todo lo que os hemos contado está reflejado en pequeños detalles aquí. ¿Vemos el vídeo? ¿La guerra? ¿Qué palabra es esa? No ha habido una guerra desde lo de Columbo. Todo el mundo lo decidió. Nadie se mete en una guerra hoy en día. No sé vosotros, pero yo libro muchas guerras en mi casa, joder. Si Jackie no se hubiera puesto enfermo, nada de esto habría pasado. Cuando tienes razón, la tienes. Uno de nosotros tiene que subir. La falta de control en la cúpula está jodiendo a la familia. Sí, eso es verdad. Desde luego. Si el viejo estuviera aquí, en lugar de en la Celta, en Springfield, diría, Raymond, este es tu momento. No engrases la pistola tan deprisa, ¿vale? ¿Qué? Que tú eres el chico maravilla. Los dos, él y Jackie, te tenían elegido desde el primer día. Pero tú tienes la edad y la antigüedad. También tengo un hijo de 18 años con distrofia muscular. Le dije a Nucci que trabajaría menos, no más. Con el debido respeto a tu hijo, lisiado, lo que no quieres es que te metan un palo por el culo. Deberías ser tú el jefe porque eres listo de cojones. Y se dice discapacitado físico. Por supuesto. Por ahora. ¿No? ¿Y cómo se apañan? No sé. ¿Sabes ya que los médicos le han dicho que se puede ir cuando quiera? ¿Ah, sí? Es genial. Pero no es seguro aún. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Es lo que han dicho?
Lo dicen para que deje la habitación. Quieren desinfectar las sábanas y meter a otro tonto aquí. Ya hemos hablado de eso, Marie. Basta. ¿No estás aún bien? Joder, ¿tú también? ¿Cómo me ves? Cago y meo en unas garras. No muevo las piernas. ¿Lo pillas? La gente en silla de ruedas debe estar en el hospital. Y la gente con muletas. Yo debería estar aquí también. ¿Es lo que quieres decir? Sí, exactamente eso. Baraja, capullo. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos. Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gastó uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Cabrón. Bueno, esa es que la tenía que poner porque yo me parto de risa. Cuando le dice, ¿cree usted que soy tonta? O... No, ya está mirando él con cara de te la voy a clavar. Yo no sé qué le diría, pero pasarle a la tía diciendo, cabrón, me hubiera gustado oírlo. Bueno, con esto vamos un poco más ligero. Hemos terminado también la parte de la imagen de televisión y de series. Y vamos a pasar a la última parte. A la última parte, que es de tecnologías de accesibilidad audiovisual, porque de muy poco sirve que tengamos contenidos si no los podemos difundir a todas las personas que les tienen que llegar. Es decir, si hoy aquí, ahora mismo, no estuvieran haciendo este esfuerzo de hacer estas jornadas accesibles, pues habría mucha gente que directamente se las perdería. Las tecnologías de accesibilidad audiovisual en los últimos años, gracias a las tablets, los móviles, Internet, han evolucionado de una forma bárbara y vamos a contar un poco cómo funciona la accesibilidad audiovisual, porque tan importante como las barreras, tenemos conciencia de las barreras físicas, de los bordillos, de los salvaescaleras, entonces hay que poner los medios, los arquitectos saben poner los medios para que los edificios sean accesibles. Hemos hablado de las barreras mentales también, que tenemos a la hora de enfrentarnos a los estereotipos que tenemos acerca de las personas con discapacidad, pero también hay que hablar de la barrera tecnológica que está provocando, en el caso de las personas con discapacidad, una verdadera brecha tecnológica. Es decir, menos mal que hay empresas privadas, asociaciones y fundaciones que van evolucionando, intentando avanzar para que la comunicación audiovisual cada vez sea más accesible. Aquí tenemos el marco regulatorio de la última LGA, la Ley General Audiovisual de 2010, donde se habla de que es obligatorio para la TDT dentro de unos años. El plan de cumplimiento es muy largo. Determinado, sí. Esto llevaba de plazo nada menos. La ley, aunque ahora está refundida en el 2010, pero se aprobó mucho antes, ¿no? Y daba unos plazos muy largos de cumplimiento, no solamente en esto, sino en otro tema de barreras de todo tipo. Fijaos que llevaba de plazo como una década, acababa en el 2017. Entonces es como esto de largo me lo fiáis, ¿no? Pero efectivamente lo que vamos a hacer hincapié ahora es que de nada sirve que salgamos bien o que salgamos mal y qué tal, si nos estamos olvidando de que el medio por el que se transmite y los contenidos deben ser accesibles. Si eso no lo solventamos, que es otra barrera, pues estaremos condenando, lo que decía Jaime, a una exclusión todavía mayor a las personas con discapacidad, y lo cual es una paradoja, porque supuestamente las tecnologías a todos nos deben de facilitar la vida. Y si creamos tecnologías que son inaccesibles para determinado sector de la población, lo que estamos es, otra vez, restando ese derecho, esa plena ciudadanía de la que yo os comentaba al principio, ¿no? Y efectivamente, en la Ley General Audiovisual del 2010, no vamos a leer el texto legal, pero ahí se establecen los mínimos y, digamos, los porcentajes donde tiene que ir creciendo la subtitulación, la audiodescripción, en definitiva,
las diferentes formas de hacer accesibles los contenidos, ¿vale? Tanto el contenido como el medio. Bueno, aquí tenemos más del marco regulatorio, que es sobre cuál tendría que ser la evolución hasta este año. No hay datos de este año porque todavía no ha terminado, nos quedan 20 días. La fuente es el Centro Español de Subtitulados. La fuente es de CESIA. Y bueno, la conclusión es que el 66% de los canales han cumplido los mínimos. Vale, deberíamos andar en máximos, pero bueno, pues así es como estamos ahora. Vamos a explicar un poco a continuación cómo funciona, cómo se puede hacer que cualquier evento en directo, como este, porque la verdadera complicación parece ser donde se encuentra la gente es que sea en directo. Bien, aquí tenemos una retransmisión que fue en directo, hecha a través de internet, en CEAPAT, sobre accesibilidad cognitiva. Vemos que ahí tenemos la realización simple, a palo seco, no hay nada más, con lo cual es accesible para las personas que oyen o para las personas que ven, o las dos cosas a la vez, porque si no, no hay tutía. Ya incorporamos, es decir, lo primero que se incorpora es el subtítulo. El subtítulo no solamente es para una persona sorda, el subtítulo puede ser también para una persona mayor que tiene dificultades para oír. Es decir, no nos olvidemos que la población española envejece y que cada vez vamos necesitando unas pocas más de ayudas para acceder a la información. Bien, aquí tenemos que la realización está subtitulada, con lo que ya hemos dado un paso importante. Y vemos que además le añadimos lengua de signos. La lengua de signos, para aquellos que no lo sepáis, es una lengua oficial en España, hay dos, la española y la catalana, y son lenguas oficiales. Están reconocidas, están reconocidas como lenguas oficiales y hemos visto en el marco regulatorio que son muy pocas horas las que se piden de audiodescripción. Aquí por lo menos, al menos, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí en este auditorio, es hacer este tipo de realización en la que es doblemente accesible. Si además hiciéramos esto, o viéramos esto que se está viendo por internet a través de una página determinada, que es la de Edsol Producciones, nos encontramos con que se ha añadido un punto más a la accesibilidad, y es la posibilidad de tener el subtitulado en modo texto. ¿Qué significa esto? Que al no estar el texto incluido en la realización, al no ser una imagen, este texto es reconocible por los JAWS, las máquinas tiflos, por las líneas braille para personas sordociegas. Porque en España también hay personas con sordoceguera. Sí. Y muchas. ¿Qué hemos conseguido aquí? Pues una accesibilidad casi máxima. Y a la vez a la carta. Y a la vez a la carta. Es decir, lo ideal y lo que suelen pedir casi todas las asociaciones, todos los colectivos, es que unos les gusta quitar la lengua de signos, otros prefieren el subtitulado. Quizá para no meter tanto batiburrillo, pues mira, existe la posibilidad técnicamente. Estamos en un punto en el que se pueden hacer muchas cosas. Parece que lo único que falta es voluntad, pero que se pueden hacer muchas cosas. La tecnología existe, no hace falta Claro, voluntad. lo que hay muchas veces es justo eso. Por eso no se puede poner como excusa que las nuevas tecnologías, que es lo que yo os decía, nos hagan la vida más difícil, tiene que ser todo Claro. lo contrario. Entonces, en un evento en directo, que es donde la gente que tiene desconocimiento de estas cosas te empiezan a poner todas las pegas, bueno. Y claro, y obviamente también lo ideal sería que esta realización no fuera solamente para eventos que hablan de discapacidad, porque ya nos estamos retroalimentando otra vez, sino que fuera para cualquier evento, para cualquier programa de televisión, tuvieras la oportunidad de tener subtitulado o lengua de signos. Yo comprendo que el pitote es enorme en la TDT y el que tienen ahora mismo aún más porque andan con guerras, denuncias, etcétera, etcétera. Pero Claro, pero efectivamente lo que tú decías es la doble pantalla. Todas las cadenas de televisión tienen la opción de ver la tele en directo a través de tus tabletas. Te vas a la web de Televisión Española, de Astramedia, de todas. y ahí sí lo podrían Ahí sí hacer. lo puedes hacer. Ahí podrían hacerlo. Es decir, si tienes no toda les la... supone-
Si estás haciendo accesible, si al menos no puedes hacer accesible, lo están haciendo en Suecia, por ejemplo, que es lo que están haciendo, reconvertir la accesibilidad a través de Internet, porque la televisión es lo que es y es un sistema mucho más cerrado. ¿Qué tiene que haber? Pues tiene que haber, para que haya una accesibilidad total, multilenguaje, tiene que haber subtitulado, tiene que haber lengua de signos, si es posible, que haya lectura labial para aquellas personas que prefieren leer en los labios, si es posible, que haya audiodescripción para personas ciegas. Y una cosa que muchas veces se nos olvida, que esta presentación está hecha siguiendo la normativa de CEAPAT para hacer presentaciones accesibles, que es el contraste cromático, ¿vale? Como podéis ver, la presentación ha sido toda muy blanca, con las letras muy grandes, pues sencillamente para hacerla accesible. Muchas veces la gente monta unas presentaciones que cuando las pones en la pantalla dices, bueno, aquí ni se lee, ni se entiende, ni nada de nada. El sistema es este, el que sigue, el que se está haciendo aquí ahora mismo, es este sistema. Este es el lugar donde se está celebrando el evento, donde se ve a la izquierda, hay una realización. Yo soy el de la chaqueta roja, el ponente. Me están grabando, está yendo a un control de realización. Están grabando también a la intérprete de signos. Ese control de realización, el audio va a Internet y a través de Internet viaja hasta Burgos, que es donde está Noelia haciendo la subtitulación remota con una estenotipia computerizada. Ahora tendremos oportunidad de ir un poquito más despacio a hablar sobre la estenotipia computerizada. No es una máquina. Todo ello va a los servidores de streaming que lo lanzan a Internet y desde ahí lo podemos ver en una Smart TV, que es una gran oportunidad. Estamos en una gran oportunidad con lo de las televisiones inteligentes, porque una retransmisión como esta se puede ver en televisión, la puedes ver en la televisión. ¿Qué más se puede pedir? En tablets, en teléfonos móviles o en el ordenador portátil. Esto es una estenotipia computerizada. Noelia, deja de transcribir, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tiempo hace en Burgos? Frío, como casi siempre. Bueno, Noelia está en Burgos haciendo la estenotipia. Como veis, Sí, ya puedes seguir subtitulando, Noelia, gracias. Noelia está en Burgos haciendo desde allí la estenotipia. De momento, aunque en determinados eventos deportivos se utiliza el rehablado en televisión española, que es una persona que ha adiestrado una máquina para que reconozca su voz y repite lo que están diciendo los locutores, yo soy de los que piensa que el factor humano es muy importante y es lo que mejor funciona, porque incluso... La forma de explicar. Claro, el análisis es mucho mayor en las personas. Claro. Desde luego, si un monstruo como Google no le funciona bien el subtitulado, cuando le metes la captura que tiene el de audio, pues no sé qué podría ser. O sea, que de momento para nosotros la estenotipia sigue siendo una obligación. Tenemos en tecnologías de accesibilidad audiovisual, por poner un ejemplo nada más, porque nos vamos de tiempo, sí. Es una aplicación móvil que no sé si... Sí, me la he bajado. ¿Te la has bajado? Esto para que veáis lo que os hablamos de las nuevas tecnologías y cómo deben de facilitar la vida a las personas con discapacidad, ¿no? Esto es bastante novedoso y para mí me sigue alucinando por la sencillez de cómo funciona. Una persona es una aplicación que está operativa para los iPhone y para los teléfonos con sistema Android, y una persona ciega que vaya al cine, bueno, pues claro, se pierde o se lo van contando o se pierden muchos detalles, ¿no? Para eso existe lo que es la audiodescripción. Bueno, pues antes, claro, necesitabas la complicidad de los cines, de las salas de cines, para todo el tema tecnológico, también lo del bucle magnético, en fin, era, digamos,
pedir aliados e implicar al del cine. El del cine dice que no está para inversiones, que no vende entrada, que bastante tiene con medios sobrevivir. Luego otra cosa, las personas que ciegas, en este caso, o con otra discapacidad, pero en este caso estamos hablando de las personas ciegas, hombre, si tú le das una herramienta como la que vamos a ver ahora, pueden elegir a una película de estreno cuando quieran, pueden ir a elegir el cine que les dé la gana, pueden ir con su amigo, con su familia, ya no están, digamos, obligados a ir a la biblioteca de la ONCE donde te lo dan audio escrito y a quedarte en tu casa viéndolo en vídeo, ¿no? Es decir, permite que esa persona pueda tener esas relaciones sociales que tenemos todos, ¿no? Y en este caso es una aplicación que han hecho entre la ONCE y la Fundación Vodafone, muy sencilla, te la bajas, es gratuita, te la bajas de la desktop, se llama, ¿cómo era? Que no me acuerdo, audio, ¿cómo era? Estoy el nombre. Audesmóvil, ¿no? Algo así. Sí, ahí está. Bueno, entonces, hay un fondo de películas, de títulos importantes, que ya están audiodescritos. Entonces, la única condición, y se van incorporando a esa biblioteca más películas que están audiodescritas. Bueno, si no sabéis lo que es la audiodescripción, os lo cuento. En pantalla empieza la película, imaginaos que sois un espectador ciego, vale, o tenéis a alguien al lado que os esté contando lo que está sucediendo, el paisaje, el contexto, las expresiones, o os perdéis mucha información de la que se está proyectando, ¿no? Entonces, hay otra opción que le da total independencia a ese espectador ciego. Vas al cine, buscas previamente, voy a ver la película, hicimos ayer una prueba, me la descargo de la biblioteca que tienen y me puse, por ejemplo, una de las que habéis visto ahí, Intocable o 6 puntos sobre Edna, la tienen. La tengo aquí, ya me he descargado la aplicación, elijo, me bajé unas cuantas, bueno, pues aquí, Intocable. Tú pinchas, te da dos opciones, o reproducirlo desde el principio, aquí lo vamos a tener, no sé si se verá en la cámara, pero ahora vais a ver cómo funciona. No lo probamos aquí, aquí está, vale, películas. Entonces, a ver si no lo coge, espérate que soy de atrás. En definitiva, yo lo que hago es, comienza la película y con mi móvil, sin molestar absolutamente a nadie, le digo, ¡pac!, sincronizar. El teléfono recoge el audio de la película, ¿vale? Y entonces, el sonido de la película de un locutor que va diciendo, ahora el personaje se vuelve y mira con cara de enfado a fulanita, ¿no? Eso que tú lo estás viendo, pero que la persona ciega no lo puede ver, porque no hay diálogo, eso te lo está audiodescribiendo, evidentemente sincronizado con la imagen, con lo cual el espectador ciego no se está perdiendo nada, está con sus cascos, no ha tenido que intervenir el cine, y es una manera de que la gente pueda disfrutar del cine con total normalidad. Para esto también tienen que servir las nuevas tecnologías. A ver si puedo poner aquí alguna que no se me ha pasado. Sí, ya era... Bueno, yo creo que con esto, pues a la espera de ver si Juan Antonio encuentra la audiodescripción, básicamente hemos pasado un poco por encima de lo que es la accesibilidad, pero sí que pediros a los futuros técnicos que tengáis una conciencia, que se lo repitáis muchas veces a vuestros jefes. Tendréis muchos jefes que dirán que eso no interesa, cuando en realidad es muy importante. Vamos a poner. Os lo voy a poner. Mira, yo he seleccionado la película de Intocable, que está en el fondo bibliográfico de esta aplicación, ¿no? Tenemos dos opciones. Si yo quiero escuchar el audio entero, porque sin ver la película, digo iniciar audiodescripción, o sincronizar. Cuando llego al cine, que es la normal, la que se va a utilizar, me siento en mi butaca, que ya empieza, van las luces, pum, pum, pum. Le doy a sincronizar. Aquí no le voy a dar porque no estamos escuchando el audio, ¿vale? Pero imaginaos, le da, capta el aparato, capta el sonido, sincroniza imagen con sonido, y a partir de ahí... Pétalos rojos vuelan sobre la pantalla negra y se agrupan formando las letras de Gaumont. Es Intocable, si lo habéis visto... Recordáis que aparece el protagonista, los dos protagonistas, el asistente y la persona que va en silla de ruedas, conduciendo un coche de estos deportivos, Maserati. Por la noche, dos hombres circulan por las calles de París. El conductor es de raza negra. El copiloto es de raza blanca, con barba y bigote. Aparenta 55 años. El conductor tiene la cabeza afeitada y aparenta 33 años.
Claro, la audiodescripción va dando... Mira al copiloto que va recostado sobre el asiento y mirando por la ventanilla. Si os acordáis, en esa imagen es todo visual, no hablan entre ellos. Luego forma parte de que se iban del hospital, que había que... toda esta historia, ¿no? Se detienen detrás de un coche parado. Pero la persona que no lo ve no tiene El que estar... conductor Bueno, yo creo que como ejemplo vale. No tiene que estar... ¿Qué pasa? Y ahora que da, y el otro contándolo, ¿no? Puedes disfrutar, yo soy ciego y tú no, y yo puedo ver la película, digo ver aposta, y saber lo que están diciendo, y no perderme los detalles, ¿no? Pues algo tan sencillo como llevarlo en el móvil. No tiene más. Bueno, esto es una de las cientos que podríamos estar hablando, pero ya se nos ha echado la hora encima. Queremos dejar unos minutillos por si alguien tiene alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, que sea fácil, por favor. O alguna... Sí, allí. Nada, solo sobre una cosa que ha dicho, sobre lo de que en España los idiomas oficiales son el castellano y el catalán. ¿Usted está seguro de eso? Sí, yo creo que sí, que es lengua de signos. No sé si hay alguien de FIAPAS aquí. Mira, nos lo pueden decir a la intérprete. Son oficiales ambos, sí. Son lenguas oficiales hace 3 o 4 años, ¿no? Sí. Hace 7. 7 años. Pues, pero en toda España, porque yo había entendido que el catalán era solo en Cataluña, Valencia y Mallorca. Estamos no, hablando de lengua de signos. Ah, vale, vale. Es que hay lengua de signos española y lengua de signos catalana. ¿Vale? Es muy común que la gente piense que hay una lengua de signos que es universal y que todas las personas sordas hablan la misma lengua de signos. No. Eso fue una reivindicación histórica de las personas con discapacidad auditiva que pelearon durante muchísimos años hasta conseguir el reconocimiento oficial por ley publicado en el BOE de la lengua de signos. Vale, Lengua pensaba española que y era lengua algo catalana. para todos. ¿Alguna pregunta más? Me he quedado con ganas de ver películas de estas, ¿no? Ya no. A lo mejor espero que los veáis de otra manera. Si alguna vez veis alguna de estas series o alguna de estas películas y demás. Y en definitiva, efectivamente, a vuestros profesores, a vuestros futuros jefes, allá donde vayáis, si esto os ha servido para por lo menos pensarlo un poquito a la hora de vuestros estudios, a la hora de vuestra futura labor profesional, allá donde vayáis a desarrollar vuestro trabajo, que tengáis en cuenta todo este tipo de cosas, porque decías tú antes de lo que los arquitectos saben, no sé qué y tal, de las barreras. Pues parece mentira, pero en muchas facultades de arquitectura, la accesibilidad, que yo creo, no sé si debería ser una asignatura, yo creo que sí, o por lo menos un, no sé cómo se llama ahora, es un módulo, un no sé qué o algo, es decir, tendría que mamarlo desde el origen, los futuros arquitectos, pues estas cosas a veces no están en la formación académica. ¿Tienes algo que decirle? Y hay algo que creo que es fundamental, en esto y en todo, y es lo que nosotros llamamos el diseño universal y la accesibilidad en origen. Es mucho más sencillo, tanto para hacer una retransmisión o para construir una casa nueva o para cualquier otra cosa que queráis, tener en cuenta desde el principio los criterios de accesibilidad universal. Porque si partimos de ahí, primero, se ahorran costes económicos. Segundo, lo vamos a hacer accesible a todo el mundo. Y tercero, probablemente no tengamos que rehacerlo con la chapuza que eso supone, ¿no? Ahí tienes a Cristina, que te va Hola. a tirar el micro. Soy Cristina Larraz, del CEAPAT, del área de Arquitectura y Accesibilidad. Suscribo totalmente todo lo que has dicho. No me lo tiras entonces. No me queda nada más que decir con lo que tú has dicho. Y daros la enhorabuena y las gracias por haber organizado este seminario, que me ha parecido diferente, sencillo y perfecto. Muchas gracias, Cristina. Quiero, bueno, ¿se escucha? Sí. Quiero una película que no habéis puesto ahí, una de Peter Sellers, que se llama El jardinero. Ah, que sí. llega presidente de Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, pero es que nos hemos dejado la caraba de películas. Esa es lo contrario. Sí, es sí. un jardinero que no habla, que es una persona con cierto, creo que tenía discapacidad intelectual o algo. Sí, sí, la recuerdo perfectamente. Un tío maravilloso y llega presidente de Estados Unidos porque decía y entonces Sí. con el todo el mundo quedaba alucinado. Sí, porque sí. es presidente de Estados Unidos y uno de los hermanos Marx,
que es mudo. Bueno, a ¿Recordáis? ver, claro, Que está- Harpo habla. Se escribe el libro que escribió es Harpo habla. Es una maravilla. contando ¿Os habéis eso. dejado eso? Nos hemos dejado, a ver, hemos sí, intentado, una por ejemplo, tampoco hemos hablado de mucho cine español que, por ejemplo, pues sobre todo por el público, porque a lo mejor no las conocen, las películas estas que ponen los sábados por la tarde, yo lo llamo cine de siesta, estas que ponen películas de Marisol y tal, con los que conozcan a Joselito, ¿no? El pequeño ruiseñor, ¿no? Con esa niña ciega a la que lleva, que le tiene que salvar la vida y que tiene que conseguir dinero para que la operen y no sé qué. Bueno, nos hemos dejado de cine Mucho, y de mucho, series, y de series no te quiero contar porque en las series españolas desde hace aproximadamente unos 15, 18 años, desde los tiempos en que yo estaba en médico de familia, o sea, que ya ha llovido algo. Aquel celador que tenía síndrome de Down. Apareció un día un celador con síndrome de Down, empezaron las cosas de repente, otras series a mirarse y a decir, oye, ¿y estos cómo les está yendo de bien? Utilizando el concept placement, que es algo, igual que se hace emplazamiento de productos en una serie, y nosotros aquí estamos diciendo, beba Lanjarón, pues hay, es verdad, ¿no? Ahora mismo podría ser un product placement perfecto. Las series son un vehículo ideal para incrustar pequeños módulos que hacen a la gente pensar. Es decir, lo que hemos visto aquí de Estados Unidos no está hecho al azar, es decir, está muy, muy, muy bien pensado. Es decir, vamos a meter aquí a Los Soprano discutiendo, dos mafiosos que se están repartiendo la ciudad, se van a poner, no se dice lisiados, se dice discapacitados, que te pegue un tiro, ¿sabes? O sea, lo consiguen incrustar tan bien que eso cala en la sociedad. Entonces, actualmente las series es algo que se sigue muchísimo, casi lo que más, y en España, poco a poco, muy poco a poco, se empieza a tener la idea del concept placement, de integrar ideas. En médico de familia, por ejemplo, se hacía con los póster que había en el hospital. Sí. Se ponían de ayuda a África, ayuda a no sé qué, ayuda a no sé cuánto, y la gente no se daba cuenta y estaba asimilando mensajes a la vez que estaba viendo la serie. Eso nos lo hemos dejado de cine español, pues fíjate, somos... Sí, hoy de lo que se trataba es de dar un poco una visión general, un poco global, de no hacer esto demasiado peñazo, que espero que no, que os haya entretenido, que os haya gustado y que os haya despertado la curiosidad, ¿no? Y ahí, cada campo de esto tiene para estarte hablando una mañana, porque hay muchos otros que nos hemos dejado, porque el tiempo es el que es, ¿no? Pero la idea es que os llevaréis al menos puesta, como digo yo, que cuando salgáis por aquí, os llevéis puesta esta idea, ¿no? Como dice nuestra compañera Leonor, esas gafas de ver las cosas de otra manera. Y yo creo que ese era un poco el objetivo que ojalá lo hayamos logrado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Solamente una confirmación. Sí, en las universidades, en las titulaciones de arquitectura y en las titulaciones de ingeniería sí se deben tratar estos temas por ley, Sí, los así temas es. de accesibilidad. Nosotros en la Universidad Europea lo tratamos de incluir en los proyectos integradores cuando tratamos todos los temas de atención a la diversidad y atención a otras realidades también. Y creo que es una responsabilidad luego de los profesores en las aulas y de las instituciones velar porque eso realmente se haga. Pero sí, por legislación, igual que hay un porcentaje de las transmisiones de televisión que deberían de ser accesibles, por legislación las titulaciones deberían también de tratar estos temas. Lo que pasa es que muchas veces en las legislaciones, por ejemplo, hemos visto el anuncio de Down, de la Asociación Síndrome de Down, de derechos. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos todo lo que tú quieras, pero luego resulta que llega un grupo de estudiantes que tienen síndrome de Down o no te la ven Almádena y les echan. Y les echan. No les dejan entrar. O sea que mucha ley, sí. Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. En España es cierto que sí. Es cierto que tenemos una legislación, los expertos hablan, yo imagino que es así, que tenemos una legislación de primera en materia de discapacidad. Y es cierto, al menos una de las más avanzadas. Pero otra cosa es el cumplimiento. Cuando los plazos son enormes para el seguimiento, las administraciones públicas deberían ver que efectivamente, a través de sus servicios de inspección o de los que sean,
que esas cosas se cumplen, ¿no? Y efectivamente, ojalá, y si es así yo me alegro, hasta hace, no sé, hasta antes no era así, ¿no? Y tampoco hace muchos años de eso, pero yo conozco, y estamos peleando todavía, muchísimos casos de gente, de personas, sobre todo con discapacidades físicas, que su casa se ha convertido en su propia prisión, porque por las barreras no pueden salir. Y aún estamos peleando para una reforma de verdad buena de la ley de propiedad horizontal para que la gente pueda salir de sus casas. Porque hay vecinos que a lo mejor no querían por el coste. Se ha hecho una especie de apaño y ahora sí, si no supera no sé qué importe de cuántas cuotas. El Supremo el otro día, una sentencia en la que obligaba a una comunidad de vecinos a poner una silla hidráulica en una piscina comunitaria para que la persona que tal... O sea, se van dando pasos, pero es multitud de gente mayor y gente con discapacidad física no puede que su casa o se cambia de casa o es su propia prisión. Y tienes que recurrir incluso a la justicia. Incluso tienes que luchar contra tus propios vecinos que no quieren. Bueno, yo recuerdo que fui el señor Cuesta de mi comunidad hace unos cuantos años y bueno, puse una rampa y puse volumétricos para la luz, porque mi vecindario era gente bastante mayor, yo los veía con las bolsas, tal, y dijimos, bueno, pues que sea la luz que se encienda sola y vamos a poner una rampa porque la vamos a necesitar ya. Bueno, pues había vecinos que aquello fue tremendo, vamos, lo de poner una rampa, es decir, yo precisamente no la necesito todavía, o no sé si la voy a necesitar, pero que tengamos que discutir de que tenemos una vecina en el tercero, de que no va en silla de ruedas y que no puede salir a la calle, o que tiene que salir a la calle con 3 personas que la acarreen para bajar las escaleras. Y que sean los propios vecinos, pues sí, existe la ley, pero lo que dice Juan Antonio, porrazos y porrazos. Lo que quería comentar de las carreras de arquitectura es que se enfrenta con esa cosa autónoma de los profesionales, la creatividad, la imaginación. A ver, yo el otro día estuve en un gran edificio, un museo, haciendo un diagnóstico de ese edificio de accesibilidad para temas de discapacidad cognitiva. Y ahí nos enfrentamos con grandes dificultades porque los grandes arquitectos hacen grandes edificios y son muy bellos y son muy importantes, pero luego acceder a esos edificios, circular por esos edificios, ver las exposiciones en esos edificios, tiene muchas dificultades. Entonces, eso es un enfrentamiento que, bueno, no es solo la discapacidad física, hay otras incluso... Esas son las más evidentes, es lo que se ve. Es que la rampa, es que siempre ponemos como ejemplo de accesibilidad la escalera y una persona decir, no, la accesibilidad es todas. Las personas mayores que llegan a un edificio complejo, circular por un edificio complejo es muy complejo. Valga la redundancia. Y entonces tenemos que ver cómo simplificarlo. En fin, que lo dejo ahí porque que seamos conscientes de que... Sí, el debate daría para largo porque luego hay otra dificultad no menor añadida y es al haber 17 comunidades autónomas, luego cada una tiene su legislación. Y yo me he encontrado con casos que una rampa es aceptable en un sitio y en otra no. Es decir, en esta puedo y en esta no. Y eso es real, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces, estoy poniendo el ejemplo más tonto, pero por esta me mato y por esta bajo bien. Pues, y esto aquí es legal y en esta no. Pues así con un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, estuvimos nosotros, estuvimos hace poco en el congreso que organizó Cristina de accesibilidad cognitiva en CEAPAT, que nosotros lo subtitulamos aquello, Congreso de Accesibilidad Cognitiva, disparen al arquitecto, porque aquello fue una escabechina con los arquitectos, especialmente con algunos, hablando de las grandezas de los edificios, pero de la falta que tenían de accesibilidad, algunos física y otros directamente cognitiva. Pero bueno. Como diría mi abuela cuando tal, que esta gente tendrá que comer, ¿no? Esta gente tendrá que comer, digo yo. Pues si hay alguna pregunta más, a ver. ¿No? Ahora. ¿no? Ahora. Romanones dijo una vez, hagan ustedes las leyes que yo haré el reglamento. Sí. Y estamos en las mismas. Tenemos leyes, pero eso no importa porque
la siguiente capa, desde la ley hasta la realidad, se llama reglamento, ¿no? Desarrollo reglamentario. Y eso es lo que me importa a mí, que es, yo no puedo hacer leyes, pero sí que puedo hacer costumbres o puedo influir en mi entorno más cercano, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde la universidad, desde mi casa, desde mi vida diaria, para hacer que un congreso como este no sea noticia porque no haga falta? Hombre, desde la universidad la labor pedagógica que tenéis es evidente, ¿no? Eso, inculcar, tenéis a los futuros profesionales en multitud de posgrados, de carreras y demás. Yo siempre lo digo, esto hay que mamarlo desde pequeñitos, desde el colegio, todas las etapas de la educación, ¿no? Si es la lluvia fina esta, que es un poco pedante la expresión, pero que se utiliza mucho. Si en un ámbito académico tenemos el potencial humano, que es lo más importante para que luego estas cosas se lleven a la práctica, si desde pequeñitos a los chavales, primero en cuanto a la normalidad de tratamiento, si conseguimos, que estamos en ello, dejar de lado los guetos y hacer una educación lo más integrada, inclusiva, como lo queráis llamar, ¿no? Y cuando llegamos ya a la educación de grado superior y cada uno en su especialidad y en su formación, empezando evidentemente por el cuerpo académico, por los profesores, están concienciados de lo que hay, de la necesidad, de que esto es una obligación, que no es una cosa que es que, como a mí me gustan estos temas, os lo voy a explicar, no. Existe en el tema audiovisual, existen estas leyes que hay que hacerlas. En el tema de la arquitectura, en fin, la educación lo es todo. Y si no aprovechamos y no conseguimos que desde que son enanos hasta que salen buscando su primer empleo, que mamen todo ese tipo de conceptos, en definitiva, es la plena igualdad de derechos. Eso es lo que hay que inculcarles, sea un arquitecto, sea un periodista, sea un psicólogo, sea lo que sea. Lo que sea, desde la universidad se pueden hacer muchísimas cosas, solamente lo único que hay que tener es conciencia de que existen las personas con discapacidad y que poco a poco y cada vez más, pero desde luego poco a poco, se incorporan a trabajos, se incorporan a los medios de comunicación, se incorporan a la televisión, se incorporan a los periódicos y educando en el modo correcto que hay que tratar un tema que es cotidiano, que es normal, que está ahí y que lo voy a tener siempre. O sea, no es algo que vayas a terminar dentro de 40 años, no va a haber personas con discapacidad. No, seguramente habrá y habrá más, porque será la gente más mayor. Claro, y es que además el concepto de... Menos en Corea, no, en Corea se lo llevan. Además, hay que traspasar la barrera esta de lo que es el círculo de la discapacidad. Es que la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la creación, igual de la que es para todos, efectivamente, no es solamente para discapacitados, es que es para todos, con lo cual es bueno para todo el mundo. Es como, a mí me gusta mucho lo que utilizaban los de la FAD, lo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con los chavalines. Es la educación en valores, en definitiva, ¿vale? Ya no entro en unas creencias y en otras, sino... Y cuando hablo de accesibilidad universal y diseño para todos, seguro, tengas o no una discapacidad, eso te va a ayudar. Y en algún momento de tu vida, si es la televisión, si es la rampa o si es cualquier otra cosa, lo vas a tener que utilizar de alguna manera. Bueno, pues construyámoslo así desde origen, ¿no? No esperemos a reformarlo después. Y otra pregunta muy corta. ¿Cómo se llama la aplicación de audiodescripción? Audesc Mobile. Audesc. Sí. Audesc Mobile, ¿no? Te lo digo ahora. Sí. No la he encontrado en el... Está en la 11, la tiene la... No, y en el App Store En el App Store está también. Sí, la bajé ayer. Sí. Ayer la estuvimos bajando cuando comentábamos la noticia. En el market en el Google Play no la he encontrado. Pues está en teoría operativa para los dos sistemas. Sí, lo pone, eso sí que lo he visto, la reseña, pero no la aplicación. Vale, ya está. Gracias. Allí había una pregunta, creo que va a ser la última, ¿no? Me dicen por aquí con el tiempo que tenéis que comer. Audesc Mobile. Hola. No sé si me escucháis. Yo tan solo quería deciros que en mi parte me considero una persona discapacitada. No te oímos, no debe funcionar. Espera que te lo enciendan porque no se oía nada. ¿Eh? Hola. Claro, es que si no se oye. Ahora. No, que yo creo que todos somos discapacitados. Y te quería dar las gracias porque me apetecía decirlo. Yo, por ejemplo, he tenido un examen de música y os aseguro que soy discapacitado para el solfeo. Sí. Bueno, eso para terminar es una cosa que dice Paco Bañó, que es el único
es un diputado del Partido Popular en el Congreso. Yo creo que con esto terminaríamos. Que va en silla de ruedas. Fue además concejal de movilidad en Toledo. Suena coña, ¿no? Que suena coña que fuera él el verdad. concejal de movilidad, hacían chistes a mansalva con él. Y claro, los periodistas cuando llegó a diputado, todos iban a preguntarle, ¿es usted el único diputado que hay en el Congreso con discapacidad? Y él decía, ¿con certificado? Sí. Sí, eso es. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a Gracias a todos, de todos verdad. y esperemos que nos veamos en más.